aquí estoy sorprendiendo a todos con un vídeo sobre breakdance. Vamos a ver aquí la batalla que enfrentó a Estados Unidos contra Corea del Sur en el IBE, el International Breakdance Event, me parece. Creo que son esas las siglas, de 2005. Es una batalla especialmente significativa por varias razones. La primera es porque es la primera vez que un combinado coreano sale, es decir, no es la primera vez que salen coreanos a batallar fuera, ni siquiera en cruz, pero salen todos juntos. Mira la balaclava esa de short. La primera vez que salen todos así como tan a piñón, ¿no? Y es significativo también, pues, por un suceso que va a acontecer durante la batalla. No sé qué decir, así para empezar. Es que empieza con este barrio. Eso, en el IBE ya había habido batallas de crew en 2004 con Francia, Estados Unidos y Alemania, y este año pues les da por invitar a Corea también. Excelente decisión, esto lo he visto. Y eso, ya habían salido algunos, pero esta batalla supuso como la explosión de Corea en la escena del break. Pasarían a ser los dominadores durante unos cuantos años, y ahora son de los grandes como Francia, como Estados Unidos. Alemania aquí está un poco paseo, la verdad es que está muy cerca de los otros tres, pero arranca Lego. Y nada, el combinado coreano es un mezcladillo de las tres crew históricas grandes de Corea. Ahora están también Kim Jong-un y Morning of Owl, pero Drifters, Gamblers y Rivers son las tres clásicas, y si no me equivoco solo hay miembros de esas crews aquí por Corea. Aquí entra Bank 9, sí, Bank 9 de Rivers, por ejemplo. También está The Rivers Physics, mi video favorito, y Born. Nótese la musicalidad, o sea, cómo los movimientos van acorde a la música. Ya os adelanto que aquí tiene ventaja los americanos, porque lógicamente poniendo rap americano clásico, los americanos se saben mejor en los temas. Se lanzan pues con otro clásico, Bart de Motif. Ese señor que veis ahí alterándose en un chándal blanco y negro a la izquierda es el líder, entre comillas, la cabeza visible del combinado americano, que es B-Boy Machine de Rock Force Crew. Y la crew americana el combinado americano tiene también así, no es solo tres crews, son unas cuantas más, pero si no recuerdo mal, la mayoría son de Rock Force, Knuckleheads, pienso que también hay alguno. Está Alien Ness de Zulu Nation, y la verdad es que no recuerdo el resto. Flipside Kings me parece que está representada. Y ¿cómo se llama esta de Chicago? No sé qué. No me acuerdo. Está Rock's Right también, así que también está Renegade. Es bastante más diverso que. Ese movimiento se llama 2000, ese tiro sobre las dos manos. Se llama 2000, es un movimiento muy clásico, muy estándar, con Chicago Tribe, pero no es esa a la que me refería de todas formas, es Brickheads Chicago, exacto, también está representado. Y no sé, pues vamos a ir viendo cómo se desarrollan las cosas, y ya se me irán ocurriendo cosas que decir a lo largo de la batalla. Entra Born, de Rivers Crew. Fijaos en cómo revienta la música. Born, de hecho,
tremendo. Kirk, Javi Coró, creo. Borg se irá, ahora vive en New York, de hecho. Es como la parte más americana del equipo de Corea. A estas alturas de la película, Corea son... Están a otro nivel en musicalidad. Sobre todo Kirk y Machine. Oh, bueno, ahí va. Eso es un 1900, ese giro sobre una mano. Bueno, estaba hablando de Borg. Uff, qué fino, Rookie. Oh. Estaba hablando sobre Borg por ahí, Estados Unidos. Nótese cómo ese gorro coreano acaba de salir volando hacia el público. Nadie parece importarle. Eso, Borg vive en Estados Unidos ahora y después de esta batalla, Alien Ness, que es de Zulu Nation, como ya he dicho, Zulu Nation es como la crew actual de Afrika Bambaataa, que reúne así como gente de multidisciplinar. Ahí casi le deja sin rodilla, a nadie parece importarle tampoco, o sea, ahí no pasa nada. Los HOTS no creen necesario intervenir. Bueno, eso. Y Alien Ness de Zulu Kings se fija en Borg y lo intenta reclutar. No sé si este año, si al año siguiente, si al cabo de 2, pero desde luego se fija en él. Y eso da lugar a una serie de rivalidades de Borg, de Rivers, la crew de Borg con Mind 180, que es una crew americana, y del propio Borg con ¿cómo se llama el Power Station? Con Casper con C. Ahí está precisamente Alien Ness de Zulu Kings. Y eso dará lugar a unas rivalidades bastante curiosas. Casper me gustaba mucho antes, ahora ya como que ha desaparecido un poco. Y eso, Borg ahora vive en New York, se dedica al mundo del hip hop en general, break, graffiti, baile, entra physics, mi boy favorito, que se estaba comiendo totalmente la escena por este momento. Es otro gorro coreano que vuela al público, a nadie le importa. Aquí en esta batalla Physics no está demasiado fino, la verdad. Tiene un momentillo y tal, pero no está su mejor versión, la verdad. Aunque bueno. El flag spin, pues aplaudes, te callas y aplaudes, porque me cago en Dios. Y bueno, no sé ni qué está hablando ya. Yo hablé de Borg, creo, bastante, ¿no? Diría que sí. Eso, uno de los motivos, Karim de Rock for Truth, otro 1900. Uno de los motivos por qué esta batalla es tan interesante es por eso. Si os estáis fijando, ahí entra B-Boy Bruce Lee, a.k.a. parece sacado del a.k.a. que le pondría Aida, la serie de Aida, o la que se avecina a un coreano. Los air flares de Bruce Lee eran increíbles entonces y lo siguen siendo ahora. Los hace con una belleza, tan estirado, tan... Y ahí entra... Esto es una circunstancia que se suele dar en este tipo de batallas grupales. ¡Qué clásico! Que se enfrenten los powerheads, es decir, la gente que hace así movimientos de potencia, que se suelen cruzar en las batallas. Y Shorty tiene un set muy fino aquí. Fijaos que hasta los movimientos de poder buscan ahí a un
una semblanza de musicalidad. No es normalmente no es tirarlos por tirarlos. Bueno, el mítico baile batalla en el break ahí en primer plano. Y eso, y ahora Corea tiene al que es el rey de los Power Moves en los 2000, que es el mejor nombre de la historia, B-Boy EN. Aunque aquí es muy joven aún, creo que tiene como 17, 18. Pero es increíble. ¡Wow! Es que con una facilidad todo, además. Bueno, eso, lo que estaba diciendo, os habréis fijado, bueno, esto me voy a callar porque esto es increíble, es mejor verlo y callarse, porque el rey de América, el rey de Estados Unidos, demuestra por qué no vale solo con ser un flipado para ser el jefe del Team USA. Es terrible, o sea, es absurdo, o sea, Machine en esta época 2004-2007 es un revientabases. Aquí, ahí está Hong Ten, nada más y nada menos que la leyenda Hong Ten, 2 veces campeón de Red Bull BC1, que precisamente este año, en 2005, tiene una batalla contra Machine en Red Bull BC1, que gana Hong Ten. Aquí está Fallón en este primer round. La característica principal de Hong Ten es que sus movimientos son complicadísimos y sobre todo por esta época crasheaba, es decir, fallaba muchísimo. Bastante irregular, pero eso, este año logra quedar segundo en el Red Bull BC1, precisamente derrotando a Machine en cuartos. No sé si la batalla fue antes o después, pero ya parece que hay algo de clic entre ellos. Rox Wright, nada más y nada menos que otro campeón de Red Bull BC1, ahora por el bando americano. Rox Wright limpísimo, no hace nada que no sepa ejecutar a la perfección, es como lo contrario a Hong Ten, casi, a estas alturas. ¡Oh! Súper musical, súper básico, pero básico en plan bien. O sea, freezes tremendos. Freeze es como quedarse, entre comillas, congelado. Es bastante autoexplicativo. Ahí entra Porm otra vez. The Rivers Crew. No sé qué más. Ya que he hablado de Hong Ten, que es 2 veces campeón de BC1, 2006 y 2003, creo, no me acuerdo. Y Rox Wright, que es campeón en 2012, si no recuerdo mal. A ver, Red Bull BC1 en el mundo del break no es el equivalente a Red Bull Batalla de los Gallos. Ajax, que se llama Ajax porque lleva la sudadera del Getafe. Eso, no es el equivalente. En el mundo del break hay competiciones, varias competiciones que están a una altura similar a RBC1, como R16 en Corea, el Undisputed, Unbreakable, el World B-Boy Championships, incluso el UK Championships, si me apuras. La individual del IBE también es bastante importante. Bueno, hay más cosas. Y aquí entra Darkness de Gamblers, que es una especie de capitán de los coreanos, aunque no es capitán en el sentido de que lo es Machine, que es como un líder que está ahí siempre en todas, ahí tocando la polla, sino que Darkness es como capitán, pero por antigüedad. Es el fundador de Gambler, que es quizá la crew más grande de Corea, aunque sé que aquí parece que... el Hollow, Dios. Sé que aquí parece que hace solo movimientos al tuntún, pero os aseguro que tiene rondas de clavar bases, destruir bases. Tiene un poder acojonante, una potencia terrible, una fuerza increíble.
Eso, y yo estoy diciendo Gamblers, ahí pone Gambler, pero eso es porque se extiende la crew Gambler en Gambler y Gamblers, creo que eran diferencias en lo que eran los objetivos a alcanzar con el breakdance, y entonces Darkness, que creo que hoy en día está básicamente retirado ya hace bastantes años, Darkness y los originales, entre comillas, se quedaron en Gambler, y la nueva Savia, como Bruce Lee, que digo nueva Savia cuando ahora tendrá 33, 34 años, pero bueno, la nueva Savia se queda en Gamblers, creo que es con Z. Y eso, una de las crew más gigantes de Corea. Rivers, Drifters menos, Rivers, Morning of Fowl, Shinjo Crew también. Escucha, si veis a Machine ahí como en plan, no está clavando nada, escuchad que no está clavando nada en la música. Y sí es cierto que América, perdón a todos los americanos, sí que es cierto que Estados Unidos es muy superior en musicalidad, sobre todo sus cabezas visibles. Perdón. Entra Pac Knight. Sí es cierto que Estados Unidos es superior en musicalidad. Intenta clavar la Machine, le sale un pelín tarde. Pero Corea tiene una ventaja abrumadora en dificultad y en movimientos en general. Ahí Alien Ness casi le sigue a la cabeza a 3 coreanos, a nadie le importa, no pasa nada. De hecho, aún Estados Unidos se encara. Don't sweat the technique. ¿Ves? Ahí Corea se le puede estorbar, a Corea se le pueden tirar las gorras, que no pasa nada. Y de hecho era un poco de lo que pasaba con los coreanos, aunque eran técnicamente y sobre todo en fuerza y técnica absurdos, muy superiores al promedio del break de la época. Tenían ese problema, como que se dejaban intimidar por esa actitud alfa o tocapelotas, que debería decir más que alfa. ¡Wow! Cómo la clava ahí, tremenda. Se dejaban un poco intimidar, sobre todo por los americanos, no sé muy bien si por respeto. Y aquí está pasando un poco lo mismo. Los americanos se les echan en cara, les tiran las gorras, se les envalentonan y no pasa nada. Y en las salidas de los coreanos en 2003, 2004 ya andaban por ahí, pero era un poco esa tónica en ocasiones. Pero bueno, nunca es tarde para cambiar. Me está dando la luz tan de frente. Me quise poner en blanco y negro porque la batalla está así como oscura. Porque la batalla está así oscurita y no quería tampoco taparla. 5 minutos dice que quedan. En verdad queda bastante más, pero va a pasar una cosa. Esos Halo de Honten, Machine clavándolas como siempre. Es que Machine es un auténtico destructor de bases. En 2005 también está en Red Bull Physics, mi favorito de Corea. Pierde en primera ronda. Pierde en primera ronda Physics contra el que será el campeón en 2005, Liu. Ahí está Physics, precisamente. En una batalla que si la veis con el audio original de Red Bull no entenderéis por qué pierde. Si la veis con el audio que hubo en la batalla lo entenderéis bastante mejor, porque Red Bull tenía la mala costumbre de poner en sus batallas audios que no correspondían a los de la batalla, entonces
perdía mucho en muchas cosas. Es Physics versus Lilu de 2005 de... Physics contra Lilu de 2005 Red Bull es una increíble batalla, o sea, demuestra un poco lo que es la musicalidad pura, porque Lilu la verdad es que esa batalla tiene algún movimiento complejo, por la mayoría es musicalidad pura y dura, contra Physics, que si bien sí sigue la música también, obviamente, como todos, es mucho más técnico, movimientos mucho más complejos, pero es que la musicalidad de Lilu ahí es tan arrolladora que entiendo perfectamente que se la dé. Y eso, Lilu iría a ganar ese Red Bull precisamente. Y... ¡oh! Lo voy a volver a poner porque este es el momento. Este es el momento en el que Bruce Lee pilla y le tira la gorra a Karim. A lo que Alien Ness se le tira encima y todo el equipo de Estados Unidos se le tira encima. Pero se le tira encima. Creo que es el cuarto gorro que vuela hacia el público. Es la primera vez que pasa algo. Es la primera vez que Corea se encara con Estados Unidos. Incluso se lleva la bronca, que es el tema. La primera vez que Corea se encara con Estados Unidos y se supone un punto de inflexión a partir de aquí, porque ahí está Misionero dándonos la charla de respeto. Y eso, un punto de inflexión importante, porque a partir de aquí a Corea se le respeta. Es que me parece flipante que le esté dando la charla a Corea de que dejen la indumentaria y los otros tranquilos. Y bueno, voy a parar aquí la batalla. Primero porque se hace muy larga. Y segundo porque la verdad es que tampoco pasa demasiado más. En plan, si no recuerdo mal, tampoco había... Bueno, sí, había otro shorty contra The End, pero no sé si merece la pena, porque la batalla se alarga a la media hora al final. Y bueno, eso, esta fue así la batalla más polémica en bastante tiempo. Dio lugar a bastantes historias y fue bastante influencial. Hay también Corea del Sur contra Francia, contra Alemania, Estados Unidos contra Francia, contra Alemania, y Francia contra Alemania también, en este IBE 2005. La verdad es que la mayoría son muy buenas batallas. Si os saltáis los cachos de Alemania, la verdad, la mitad de las veces casi mejor. Este año Alemania vinieron un poco más flojitos que costumbre. Tampoco es que tuvieran mucha oportunidad compitiendo con todos, pero no trajeron a todos los buenos. Entonces, bueno, iban un poco jodidos. En cambio, Corea viene con los All Stars. Y esta es la peor batalla de Corea, diría, de hecho. A Alemania se los comen vivos, o sea, Alemania es una exhibición. Aquí está Rock's Right. Oh, es que ese nivel de musicalidad que ya no es solo clavarlas en las cajas o los ritmos, sino también jugar con los cortes en la música, con la letra. Los Air Flares y 1990 de Bruce Lee están a otro nivel, o sea, son tan amplios. ¡Wow! Como si nada, lo rematan en 1990 como si nada. Y entra Shorty, que no confundir con Shorty Force, que es un b-boy coreano, bastante más joven creo. Ya recuerdo lo que me decía. La transición está rarísima, que hoy en día creo que no he visto a nadie hacer últimamente, porque no parece muy espectacular. Y casi está a punto de crashear, lo salva de milagro. Y de hecho, bien, si no recuerdo mal, es que
que los giros sobre el codo son brutales. Los puso bastante modality, pero es que bien lo estaba haciendo mucho antes. En plan, te estás arrastrando, tío, ¿qué mierda es esto? Tiene buena potencia Stormy también, Oh, pero está pecando mucho de querer quedar por encima. Está pecando mucho y encima cuando acaba de crashear durísimo al final entra Physics y después de esta de Physics casi voy a parar la batalla porque ahí sí que ya no había mucho más. Hollowback. Physics a tono es bastante loco. Un poquito más, pero después de que haga, creo que este es Lego, sí, Lego, paro. Venga, la paro ya. Es que ya da mucho más, se alarga el vídeo al tum y creo que he hablado un poco más o menos todo lo que quería hablar. Si ojalá os haya picado de verdad algo el gusanillo por el break, que a mí me parece algo que es súper interesante. No pipeo tanto break como de batallas y Dios mío, mi época de bailar break era terrible. Era bastante mejor batallando que bailando break. Ahora me quiero hacer el pino y me descoño, o sea, pero me gusta mucho y espero que os haya transmitido un poco de lo que es la esencia del break. Sobre todo las instrumentales clásicas, la musicalidad, no sé. Así que nos vemos en siguientes vídeos que puede que haya sobre break. No era esta la batalla no era esta la mejor batalla, pero es bastante importante. Hay bastantes nombres muy importantes. It's a song of the police. Así que si viene la poli, si vienen las sirenas, nos vamos. Antes que venga que eres Juan aquí a pegarme. Así que nos vemos en la próxima y chao.